Hubo una época en la historia del Perú en la que surgieron cosas que marcaron la vida de muchas personas para siempre. Hubo una época en la historia del Perú en la que se dio un acontecimiento que estoy seguro nadie ha olvidado hasta el día de hoy. Hubo una época en la historia del Perú en la que los peruanos jamás olvidaremos. Chicas y chicos, damas y caballeros, aquí en imágenes tenemos a dos presidentes, los cuales gobernaron a la época de la que tanto les estoy mencionando. Quizás muchos de ustedes ya los han reconocido. Por un lado, tenemos a Fernando Belaúnde Terry. Sí, ese que ya habíamos visto en el gobierno anterior, en su primer gobierno, pero yo te dije en esa clase que tenía otro gobierno. Y por otro lado, tenemos a uno de los presidentes más polémicos en la historia del Perú, Alan García Pérez. Y si juntamos a Fernando Belaúnde y a Alan García Pérez, ¿qué tenemos como resultado? Nuestro tema para el día de hoy. Mi nombre es el profesor Edinson Yapasi Curo y el día de hoy les presento a todos ustedes el tema de Perú en la década de los 80. Entonces, pónganse todos cómodos, pónganse todos cómodas, que la clase de historia del día de hoy está a punto de comenzar. A ver, en imágenes tenemos a Fernando Belaúnde Terry siendo nombrado como el presidente de la República del Perú. Sí, una imagen de la época del 1980. Y de esta forma vamos a comenzar el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Vamos a ver características principales de su gobierno y sobre todo aquellos acontecimientos o aquellos hechos importantes que surgieron que marcaron al Perú. Pero primero vamos a ver un concepto, ¿sí? A ver, profesor, ¿qué fue el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Sencillo, fue un nuevo gobierno de Acción Popular. Recuerda, Fernando Belaúnde Terry pertenecía al partido Acción Popular, que aplicó una política económica ortodoxa. ¿Qué quiere decir, profesor, política económica ortodoxa? Quiere decir que la economía, él seguía o aplicaba los lineamientos liberales de la FMI, el Fondo Monetario Internacional. O mejor dicho, en otras palabras más sencillas, el presidente Fernando Belaúnde Terry y sobre todo el Ministerio de Economía hacían todo lo que decía el FMI. Es decir, si el FMI les decía tienes que cambiar en tu economía tal cosa, está bien, lo voy a hacer. Aplica estas leyes, está bien, lo voy a hacer. Eso es una economía ortodoxa, ¿sí? Que le hacía caso a todo lo que decía el FMI. Muy bien, a ver, ahora vamos a ver el aspecto económico y aquí sí vamos a ver algo que afectó bastante al Perú. Algo que de verdad muchas personas en la actualidad no olvidan. Y si tú tienes familiares ya mayores que han vivido en esta etapa, estoy seguro que te lo van a recordar. Y estoy seguro que lo puedes conversar con ellos. Pregúntale luego en la clase, ¿te acuerdas del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el segundo gobierno? Gobierno de Alan García, ¿te acuerdas? ¿Cómo era el Perú? ¿Qué cosas pasaban? Y te van a recordar todo lo que voy a mencionarte, lo que voy a enseñarte, lo que vas a aprender en la clase del día de hoy. ¿Sí? Entonces te lo recomiendo bastante. Luego de la clase, ve a buscar a las personas adultas y convérsales, háblales. Muy bien, con respecto a la economía, el fenómeno del Niño del año 1983 destruyó la costa norte y la sierra sur del Perú. Y justamente es lo que vemos aquí en imagen. Destruyó de una manera muy devastadora. Hubieron un montón de damnificados. Así como hace poco, nomás el año 2017, el fenómeno que hubo, igual. De verdad fue muy triste esa parte de la historia. Luego impulsó el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, ya que muchas personas habían perdido sus casas, muchas personas habían quedado desahuciadas. Entonces, a través de este organismo, de este instituto, el FONAVI, se pudo ayudar a esas personas, ¿no? Prestándoles dinero para que puedan reconstruir sus casas o construir nuevas casas.
Y también estableció el INTI ante la devaluación monetaria. Es decir, había un problema con las monedas, con el dinero de esa época, porque ya se estaba avecinando una crisis económica. Entonces, lo que hizo Fernando Belaúnde Terry fue estableció el INTI como moneda más importante. Con respecto a la sociedad, ¿qué era lo que pasaba en esta época, profesor? Y esto de verdad es justamente lo que te hacía referencia en la introducción, que fue aquello que marcó bastante esta época. Y por favor te pido que pongas mucha atención en esta parte. Mira, surgieron las agrupaciones subversivas. Dos agrupaciones subversivas. ¿Qué son agrupaciones subversivas, profesor? Son grupos que buscan que se realice un cambio en el Perú a través de protestas, pero ya más extremas, ¿no? Es decir, a través de la violencia, a través de atentados y muchas cosas más. Entonces, más o menos para hacer una comparación, sería a lo que ha pasado hace muy poco nada más en nuestro país, que salimos a hacer las marchas, que salimos a protestar, pero más extremo. Ya estos grupos eran mucho más extremos. Son dos grupos que surgen en esta época, en este gobierno. Surge el PCP-SL, agrupación maoísta liderada por Abimael Guzmán. PCP-SL, ¿qué quiere decir, profesor, eso ahí? ¿Qué significa? Partido Comunista del Perú, PCP. Y SL, y estoy seguro que has escuchado hablar del famoso Sendero Luminoso. Ya, ese grupo, que está liderado por Abimael Guzmán, surge aquí en este gobierno. Luego también surge el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, liderado por Víctor Polay Campos. Una imagen aquí para que más o menos podamos entender en qué consistía o cuál era la finalidad de estos grupos. Esta es una propaganda del Partido Comunista del Perú de Sendero Luminoso contra las elecciones del año 1980. Sobre todo, para que lo puedas diferenciar, el Sendero Luminoso se abocó más a la parte de la sierra y el MRTA a la parte de la selva. Mira, ellos pintaban diciendo: pueblo peruano, no votar, viva la guerra popular, PCP, y este era su símbolo, este que están pintando acá. Aquí tenemos a Abimael Guzmán, el líder del Sendero Luminoso, y el lema que ellos tenían era viva la guerra popular, y este era su símbolo, ¿ya? Y acá tenemos al MRTA, Víctor Polay Campos, el líder de esta agrupación. Ahora sí, chicos, vamos a ir al primer gobierno de uno de los presidentes más polémicos, como ya les había mencionado, y vamos a enterarnos de algo que sacudió al Perú, algo que el Perú jamás va a olvidar, un acontecimiento que realmente fue muy triste, muy penoso, muy desastroso para todos los peruanos, o bueno, para la gran mayoría de peruanos. Ahora sí, vamos a ver el primer gobierno de Alan García Pérez. Concepto. ¿Qué fue, profesor, el primer gobierno de Alan García Pérez? Fue un gobierno demagógico y populista, caracterizado por la aplicación de una política económica heterodoxa. ¿Qué quiere decir política económica heterodoxa? No pagaba la deuda interna, la deuda externa no la pagaba, y surgió una hiperinflación. Es decir, todo lo contrario a la política económica ortodoxa, todo lo contrario. No seguía lineamientos de nadie, no hacía caso a nadie. Y eso es una política económica heterodoxa. Fue un gobierno demagógico y populista, quiere decir que era un gobierno que prometía bastantes cosas y sobre todo quería ganarse bastante a la población, pero no cumplía, ¿no? Demagógico porque prometía, populista porque quería ganarse a la población y no cumplía. Eran puras promesas este gobierno. Y esto de política económica heterodoxa fue algo que afectó bastante, pero bastante al país. A ver, mira, te explico. Con respecto a la economía de este gobierno, el Perú se convirtió en un país inelegible por los organismos financieros internacionales. ¿Cómo es esto, profesor? ¿Qué quiere decir esto de que el Perú se convirtió en un país inelegible por los organismos financieros internacionales? Esto quiere decir que nadie, ninguno de los organismos financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial, nadie elegía al Perú o decía: ya, Perú, ¿tú quieres un préstamo? ¿Quieres que te preste? Ya, toma, Perú, toma, te presto. No, nadie. Perú, no
no te voy a prestar. No, 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 nadie le daba préstamo al Perú. ¿Y esto por qué, profesor? Es muy sencillo, porque el Perú no pagaba su deuda, ¿no? El presidente había dicho que no íbamos a pagar la deuda. Entonces eso no dejaba, pues, económicamente bien al Perú. Y por eso era que nadie le quería prestar. Era inelegible. Y también se produjo una hiperinflación, producto de la emisión de dinero sin respaldo en la producción, llamado la maquinita. A ver, te voy a explicar esta parte y de verdad, por favor, préstame mucha atención, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y nuevamente recalco, luego de la clase ve a preguntar a las personas mayores que vivan contigo, y si sobre todo tienes abuelitos o abuelitas, mucho mejor, que ellos te van a saber explicar con lujo de detalle todo esto. Con respecto a la hiperinflación, como ya nosotros sabemos, la inflación es cuando los precios de los productos suben, ¿verdad? Pero aquí se dio una hiperinflación. Por ejemplo, ponte, el día de hoy comprar 10 panes te cuesta 1,50 sol. Mañana vas tranquilo a comprar tus 10 panes y te dice 3 soles. O sea, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Tanto ha cambiado? Sí, hay hiperinflación. Hoy día el kilo de arroz está 3 soles. Mañana vas 6 soles. ¿Qué? No puede ser. Y todo sube de precio. Eso es lo que pasó en esa época, chicos. Los precios se dispararon, fue una locura total. La gente no podía comprar los productos que normalmente compraba. Habían subido de precio. Y todo esto producto a que se empezó a fabricar dinero. A través de una maquinita, el presidente mandó a que se hiciera más dinero, más dinero, más dinero. Pero esto en la economía es muy perjudicial para un país, ya que todo el dinero que hay en un país es producto de la venta de productos, la compra de productos, ¿no? Está en un sistema ya establecido, y empezar a traer más dinero, más dinero, más dinero, sin que hayan productos que respalden ese dinero, sin que en la economía de un país ese dinero haya salido de alguna actividad económica, simplemente está apareciendo de la nada un dinero, es recontra perjudicial, ¿ya? Quizás ahorita no lo entendemos con toda la... así a certeza, pero solo quiero que entiendan eso, chicos. Ya cuando en un país se empieza a fabricar dinero así de la nada, es perjudicial porque ese dinero no está respaldado con producción, no está respaldado a través de actividades económicas. Entonces, eso trajo la hiperinflación al país. ¿Ya, chicos? Solo quiero que se queden con esa idea. ¿Por qué se dio la hiperinflación? Porque el presidente empezó a fabricar más dinero, más dinero, más dinero, más dinero a través de la maquinita. Por eso se dio la hiperinflación. Y esto fue lo que pasó. Y mira, en esa época, mira los diarios. ¿Qué tal zapatazo? El pan subió 75% su precio. El azúcar, 68% su precio. El pollo, 50% su precio. De verdad, fue una cosa de locos. Fue horrible, fue horrible, fue horrible. Mis padres a mí me cuentan, los que vivieron en esa época, que la gente pasaba hambre como ustedes no se imaginan. Los desayunos que normalmente ellos tomaban cambió a simplemente una tacita de té, a un pan, a medio pan. Fue muy horrible, muy horrible, muy horrible lo que pasó en esa época. Y luego quiero ya contarles de un gobierno más adelante. Luego vino el gobierno de Alberto Fujimori y se dio esto. El primer ministro expuso anoche medidas destinadas a acabar con la hiperinflación. Y lo que propuso fue ajustar bastante la economía, y aquí fue donde padecieron un montón los peruanos de la época. Acuérdense de esta imagen, acuérdense de este acontecimiento, que lo vamos a ver ya más adelante, que de verdad fue demasiado perjudicial. Se aplicaron medidas que de verdad la gente la pasó muy pero muy mal, pero de alguna otra manera se tenía que recuperar la economía, ¿ya? Ahora, con respecto a la sociedad, ¿qué pasaba, profesor, en la sociedad en el primer gobierno de Alan García? Se intensificó más el accionar de la subversión, es decir, de las agrupaciones subversivas, ¿no? Sendero Luminoso y el MRTA. Se dieron los apagones,
atentados, los paros armados, etc. No podía salir a la calle, había toque de queda. Así como ahora, como el que hemos visto hace poco, pero el de esa época era era realmente un toque de queda, porque tú salías a la calle y podías morir. Hasta cierta hora no podías salir porque te confundían con algún terrorista y ¡prum! Te disparaban. O te metían a la cárcel, estabas preso. Era horrible, de verdad, era horrible. Habían apagones, habían los famosos atentados con los coches bombas. O sea, tú tenías que andar con mucho cuidado en la calle porque no sabías en qué momento iba a estallar un carro, ¡pum! Y iba a hacer volar 3 casas. Era muy, pero muy feo. Esa época del terrorismo en los años 80 en el Perú fue algo que de verdad no olvidarán los peruanos de esa época. Muy, muy feo, muy feo. Surge también el Comando Paramilitar Rodrigo Franco. El presidente Alan García hizo que se creara este comando para contraatacar a todo lo que hacían los grupos subversivos, ¿no? Y este grupo militar Rodrigo Franco de alguna u otra manera luchó contra el terrorismo. Aunque ya luego vamos a ver que este grupo cometió algunos actos no tan justificables, porque se cuenta que este grupo asesinó a muchas personas inocentes que no tenían nada que ver con el terrorismo, no tenían nada que ver con ni Sendero Luminoso ni MRTA. Pero como les digo, esa época era una época muy caótica porque te podían confundir con cualquier miembro de esta agrupación simplemente porque, no sé, te vestías de una manera diferente, pensabas diferente o por ahí te calumniaban. Y de verdad era una época muy complicada para el Perú. A ver, y luego también el descontento de la población por el clima de corrupción generalizado en el gobierno. Creo que no es novedad para nadie, creo que la gran mayoría sabemos que el presidente Alan García tuvo capítulos en sus gobiernos de corrupción, pero de los más peores que hemos visto en toda la historia. Y esto hizo que la población también estuviera muy descontenta con todo ello. Y de alguna otra manera esto marca la historia del Perú, ¿no? Ya que este presidente es de los que cayó en mayor corrupción y trajo desgracias al Perú. Y esto, como les digo, es algo que nunca nadie va a olvidar. El terrorismo, no, ni olvido ni perdono. Los coches bombas que les mencionaba, como vemos aquí, ¿no? Coches que estallaban en mitad de la calle, en mitad de la pista. Y dejó mucha gente traumada de por vida, dejó muchos damnificados. Realmente una época muy triste del Perú. Y sobre todo, como les mencionaba, en la parte de la sierra, muchas personas lloraban a sus muertos, muchas personas enterraban a gente inocente, porque inclusive estos grupos subversivos secuestraban a los niños, a los adolescentes, para adiestrarlos y para que pertenezcan a su grupo, en contra de su voluntad. Los secuestraban prácticamente. Igualmente se aprovechaban de las mujeres, se aprovechaban de los campesinos. Y bueno, cabe destacar que no solo eran estos grupos subversivos, sino también la policía. La policía, confundiendo a los campesinos, los atacaban. Muy caótico, de verdad, una época muy caótica, una época horrible, horrible para el Perú entero. Y bueno, chicos, de esta manera vamos a terminar nuestra clase. Y de verdad quiero dejar esta imagen porque es impactante lo que sucedió en la economía del Perú. Y la forma en la que se quiso recuperar hizo que muchos peruanos la pasaran mal. Y esta imagen sobre todo es algo que muestra bastante lo que pasó en esa época. Inflación, de verdad la subida de precios. Una época en serio muy dura, muy dura. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Curo y conmigo será hasta una próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego.